El Ayuntamiento de Málaga, a través del área de sostenibilidad medioambiental, ha puesto en marcha un nuevo plan de reforestación para los parques periurbanos de la ciudad, con una inversión de 1 millón de euros durante los próximos 4 años. El contrato supone un incremento del 66% respecto al anterior y permitirá actuar en 27 parques y rutas forestales con labores de plantación, mantenimiento y riego. La iniciativa busca reforzar la cubierta vegetal, frenar el deterioro del pinar, afectado por el cambio climático y las plagas. Buenos días, es miércoles, es 25 de febrero, arranca Málaga aquí. Ahora ya saben que somos el magazín de la televisión municipal de Canal Málaga, en el que les acompañamos hasta la 1:15 de la tarde, de la mano hoy de Maribí Romero y José María Ramírez. Bienvenidos los dos, buenos días. Hola, buenos días. Muy buenos días. Bueno, con ganas, me imagino, de hablar de todos los asuntos de actualidad. Además, pendientes esta mañana una noticia de última hora que tiene que ver con un incendio en Puerto de la Torre, en el que ha muerto una mujer, aquí muy cerquita, en Puerto de la Torre. Ha habido un incendio en una vivienda. Allí tenemos esta mañana a nuestra compañera Ángela Arias. Buenos días, Ángela. Muy buenos días, Paula. Una persona ha fallecido esta misma mañana de miércoles tras registrarse un incendio en una vivienda en Málaga capital. El sistema Emergencias 112 Andalucía registró este suceso a las 7:30 de la mañana en la calle Nogales, en el distrito de Puerto de la Torre, justamente el lugar en el que nos encontramos. Al parecer, según los alertantes, habían sacado del inmueble a un hombre mientras que una mujer permanecía en el interior. Por parte de los bomberos han desplazado 2 autobombas, una autoescala y un vehículo ligero procedentes de los parques de Teatinos y Martiricos. Bueno, pues de momento parece que no sabemos, además no tenemos ningún detalle sobre qué ha ocasionado este incendio. Vamos a estar muy pendientes. Lo que sí publican ya nuestros compañeros de Diario Sur es que era una mujer de 85 años en el incendio, como ha comentado nuestra compañera, en un incendio en la vivienda registrado a primera hora de la mañana en Málaga capital, según ha informado además el 112. Y bueno, pues las actuaciones que ha llevado a cabo los servicios de emergencia, así que poco a poco iremos conociendo las causas. Mucho cuidado, sobre todo con los braseros, con todos estos sistemas de calefacción, a la espera de saber cuál ha sido el origen, ¿no? De ese pues fuego. sí, todo parece indicar que había una persona además con movilidad reducida dentro de la vivienda, que ha sido la primera persona que han podido sacar con vida, y se ve que la otra persona pues no ha tenido esa suerte, ¿no? Y bueno, pues sí, parece ser que son una pareja de personas mayores. Y bueno, a lo mejor, vamos, ahora se sabrá el motivo, pero es verdad que muchas veces no tenemos presente y en cuenta que dejamos encendida una estufa, que dejamos encendido un calefactor, y si eso ha estado toda la noche, pues igual ha sido, ahora se sabrán los motivos, sí, ¿no? Sin saber todavía, como les digo, las causas y el origen de ese incendio. Hoy también mirando al Benítez, al campamento Benítez, que nos ha confirmado la concejala Penélope Gómez, que estará abierto al público en mayo. Es un parque que ha tenido un coste total que se acerca a los 12 millones de euros para una gran zona verde que vamos a poder disfrutar todos los malagueños, Maribí. Bueno, yo creo que esto es algo además muy esperado, porque este parque que nació y que tiene digamos, un fin metropolitano para uso y disfrute, aunque está en Málaga capital, pues de ciudadanos del entorno, de toda la del provincia, entorno, claro, del entorno de Torremolinos, de Alaurín el Grande, del distrito de Churriana, que está ubicado en el distrito de Churriana. Y yo creo que este parque tiene una ventaja muy grande con respecto a otros. Bueno, primero sus dimensiones. Es un gran pulmón verde muy cerca del mar. Y segundo, el acceso y el aparcamiento, que muchas veces pues ya los parques se ponen con tanta afluencia que uno sí, dice, es verdad que condiciona, claro. Yo recuerdo que puse en marcha en Ciudad Jardín el Parque de la Alegría, que los propios vecinos eligieron su nombre, y al principio parecía como un poco más aislado, y ahora no hay quien aparque para entrar al Parque de la Alegría, ¿no? Entonces creo que la accesibilidad también es muy importante, porque se puede llegar por la autovía, también por la avenida de Velázquez, y yo creo que también ahí Málaga va a tener un espacio para también poder ofrecer grandes eventos al aire libre, que nuestra ciudad
no tiene muchos espacios, bueno, el auditorio municipal, pero digo en el entorno natural, ¿no? Entonces creo que es una grandísima noticia para Málaga, que ya se abra, ¿no? A mí el emplazamiento me encanta. Yo, de hecho, paso todos los días por ahí, en ida y vuelta al trabajo y luego a casa. Y la verdad que las dimensiones son maravillosas. Y luego la ubicación, de verdad que lo que he dicho al principio, la ubicación es fantástica. Aparte de que se puede aparcar con facilidad y demás, es que está en un punto muy correcto para varias localidades, que eso nos va a permitir, precisamente si se hacen eventos al aire libre y demás, que se puedan disponer con bastante facilidad. A mí me encanta el sitio. Bueno, pues pendientes también de esa noticia y pendientes del futuro edificio de CaixaForum, porque ya se conocen las constructoras que van a llevar a cabo las obras de esta infraestructura. Serán la Unión Temporal de Empresas formada por SACIR con la firma malagueña Guamar. El presupuesto de los trabajos a cargo de Fundación La Caixa superará los 30 millones de euros para el edificio que ocupará el solar de la Plaza Manuel Azaña. Pues justo enfrente de la comisaría de Policía Nacional, ¿no? Y ese entorno pues va a cambiar totalmente. Otro gran emplazamiento que estaba pues desaprovechado en nuestra ciudad y a la entrada, en una de las entradas de nuestra ciudad. Y bueno, yo creo que un equipamiento de primer nivel, porque que la Caixa apueste de esa manera por un equipamiento de esas dimensiones significa que vamos a tener aquí una oferta muy importante de todas las que hace la Fundación La Caixa, ¿no? Así que yo creo que también va a servir para que haya un núcleo ahí dinamizador de esa otra parte de Málaga, claro, que es toda la zona de Portada Alta y demás. Y bueno, y visualmente cuando entras a Málaga, pues ya no tienes la comisaría y un descampado, ya tienes la comisaría y un edificio singular. Yo creo que viene a completar esa entrada desde la Costa del Sol a la ciudad de Málaga. Bueno, y revitalizar también esa zona, ¿eh? Que se va a impulsarla, claro. Todos también los edificios de esa categoría suponen un impulso y un motor generador de actividad alrededor, ¿no? Me encanta. Estoy encantado con todo estos proyectos. No sé si la siguiente noticia te va a gustar sí, tanto. La siguiente igual ya voy cambiando, pero a mí la siguiente no te va a hacer tanta gracia. Lo que CaixaForum hizo y hace en Madrid me pareció grandioso, sobre todo porque es un proyecto, una propuesta que es privada. Y que una propuesta privada sea tan sumamente grandiosa y ofrezca tantísimo como ofrece, a mí me ha resultado en Madrid... la ciudad, ¿no? Y claro, tanto, ¿no? Claro, eso implica no solamente en la parte negativa que los inmuebles de la zona puedan incluso incrementar su precio, sino que se va a intentar remozar todos aquellos edificios, por ejemplo, que a lo mejor necesitan un poquito de atención, ¿no? La verdad que eso siempre mejora la zona. Bueno, pues poquito a poco iremos viendo cómo se transforma esa zona de la ciudad, porque las obras tienen que comenzar en las próximas semanas. La otra noticia del día, le decía yo a José María que no le iba a gustar tanto, tiene que ver con el Cercanías de Málaga, que ayer tuvo que cancelar 6 servicios de los que unen la capital con la Costa del Sol por la aparición de cucarachas en 2 trenes de la red de cercanías. Los trenes fueron retirados del servicio y fumigados, según ha explicado la propia Renfe, para garantizar las condiciones de higiene y seguridad. La normalidad volvió al servicio a eso de la 1:30 de la tarde. A ver, esto de las cucarachas, ¿qué haréis vosotros si vais en el tren de cercanías y encontráis allí las cucarachas? Mira, va a resultar muy ordinario, pero pisarla seguro. Entonces, igual suena muy ordinario, pero... Dicen que no se pueden pisar, José María, bueno, que pues dice yo que sí. habré cometido alguna ilicitud con estas cosas, Cuidado pero... con los animalistas. Bueno, yo igual no... Igual que los mosquitos también, no sé, hay cosas... A ver, obviamente lo que estamos apreciando en términos generales es que hay un deterioro de la infraestructura a nivel nacional. Probablemente no afecte... más allá de la broma, ¿no? Claro, que hacemos con esto. Afecta a todas las administraciones, pero es que la inversión que se tiene que hacer en cierta infraestructura es astronómica. Cierto es que luego tenemos el déficit de conservación, que ya lo hemos apreciado con el tema de la AVE, con el tema de toda la vía y demás, pero en términos generales... le prestamos mucha más, o las administraciones le prestan mucho más atención a la creación de la creación de la infraestructura que luego a la conservación. Bueno, a lo mejor tenemos que prestar un poquito más de atención a todo esto. Que pueda haber una plaga de cucarachas tampoco es una cosa extraordinaria.
porque en todos los inmuebles que están cerca digamos, del campo, de alguna zona un poco más despejada o de la playa incluso, te encuentras con una serie de plagas y de cosas que son habituales. ¿Que no es agradable? No lo es. Ay. Pero que bueno, que en todo caso es un poco de cuidado, no deja de ser una anécdota. Miedo me daría que pudiera, digamos, afectar la infraestructura de otra manera. Lo cierto es que yo he cogido el Cercanías en más de una ocasión y me parece una infraestructura, una instalación bastante correcta, pero bueno, esto no deja de ser algo quizá anecdótico. Anecdótico. Depende del número y la cantidad, José María. Claro, yo igual. O sea, a mí yo igual que Maribel, si es una cucaracha. A mí ha dicho cucaracha, tampoco hemos dicho cuántas. Claro, claro, no han concretado. Yo he escuchado esta mañana en una cadena de radio, no diré cuál, que era una plaga de cucarachas. Que claro, una plaga de cucarachas, en fin, a ver de cuántas cucarachas yo como Maribel. De todas formas, es lo que ha dicho también José María. Creo que hay... Mantenimiento, claro. Exactamente, falta de mantenimiento en toda la red ferroviaria de todo nuestro país. Desgraciadamente lo hemos visto con víctimas mortales en Adamuz y creo que hace falta una mayor inversión y cambiar, porque estuve ayer viendo algunos de los pliegos de condiciones de los contratos de mantenimiento de nuestra red ferroviaria en España y es verdad que se ha aumentado, bueno, ha aumentado todo, el número de viajeros, el número de trayectos, el número de, en este caso el Cercanías no, pero de las otras líneas que nos comunican con Madrid, el número de compañías que pasan por esas vías y los contratos de mantenimiento no han subido en relación al uso. Y en el Cercanías pasa igual, es decir, si el Cercanías tiene mayor volumen, pues tendrá que tener mayor partida de conservación, eso es de lógica. Claro. Como cuando tú usas mucho más tu coche, pues te pide revisión mucho antes, ¿no? Ahí, Maribel, fíjate que tenemos una tendencia, el ser humano tiene en general una tendencia, y muchas veces el político también, a no prestarle suficiente atención a la conservación de las cosas. A cualquier construcción, incluso a tu propia casa. Las casas cuando se construyen o cuando se reforman tienen un periodo de vida, pero la casa... Pero luego las instalaciones también, si tienes que cambiar el sellado de la silicona de una cosa, si tienes que cambiar el otro, y tienes que conservarlo en términos generales. Y es cierto que el ciudadano tenemos poca consideración o le prestamos poca atención al tema de la conservación. Y es muy importante. Y es muy importante mucho porque la conservación no solamente es tenerlo estéticamente correcto, que también es necesario, sino que no se produzcan situaciones extraordinarias como esta. Bueno, que vamos a seguir contándoles historias, ya están mis compañeros esperándome, pero quiero contarles antes muy rápido que la Junta de Andalucía va a aprobar, anunció ayer, pero aprueba hoy las deducciones en el IRPF en diferentes conceptos relacionados con la vivienda y los problemas derivados de las lluvias. Una noticia además que viene al hilo, fíjense, de esa vuelta de todos los vecinos de Grazalema que ya están en sus casas, todos ya han vuelto a sus casas. Historias que vamos a contarles y que completamos a esta hora, se lo decía, con las imágenes en directo que nos llegan desde diferentes puntos de la ciudad. Hoy en directo desde Gibralfaro, donde hablamos de reforestación. Lo vamos a hacer con la concejala responsable y de la mano de Rocío Carrascal, que ya está allí. También en directo hoy en Transfiere, donde mañana está Manu García pendiente de la segunda jornada de un foro que le vamos a contar todos los detalles. La política municipal en este caso la protagonizan hoy las comparecencias de los portavoces de los diferentes grupos políticos en el Ayuntamiento de Málaga. Están viendo al portavoz en este caso del Grupo Municipal Socialista, a Dani Pérez. Va a comenzar esa rueda de prensa de la que Lara Hernández va a estar muy pendiente para darnos los detalles, y hoy también pendientes de la última hora relacionada con ese incendio que les hemos contado en el arranque del programa, incendio que se ha producido esta mañana a primera hora en Puerto de la Torre, donde ha muerto una mujer. Ángela Arias va a estar allí, está allí en Puerto de la Torre y va a estar pendiente de todas las novedades que nos pueda ir contando. La primera de las paradas nos lleva esta mañana hasta Gibralfaro, donde el Ayuntamiento pone en marcha hoy un plan de reforestación para los parques periurbanos que comienza, como les digo, hoy y del que les vamos a contar todos los detalles. Rocío Carrascal, buenos días.
Buenos días, Paula. Buenos días, Málaga. Pues la ciudad necesita más árboles, más sombra y sobre todo más vida en sus parques y en sus montes. El ayuntamiento lo sabe, se pone las pilas y arranca un ambicioso plan de reforestación que va a suponer una inversión de 1 millón de euros a lo largo de los próximos 4 años. Esta reforestación, bueno, pues va a afectar a un total de 27 zonas, espacios forestales de la ciudad, y la idea sobre todo pues es plantar especies que sean más resistentes al clima mediterráneo, sustituir los árboles que se han visto dañados por la sequía y por bueno, pues esos insectos que les han atacado, y seguir también ganando metros verdes para los malagueños. La reforestación, como dices, ya ha comenzado en Gibralfaro y en el Morlaco con la plantación de un total de 9.000 árboles y arbustos de especies que además van a estar adaptadas al clima mediterráneo. Hoy hemos estado con ellos, les invitamos a que nos acompañen en este paseo por el monte. Gracias, Rocío. Hoy además hablaremos de los árboles y de la vegetación en general, y lo haremos también para hablar de una de las consecuencias que está teniendo pues esa vegetación. Fíjense, la combinación del aumento de temperaturas y las lluvias que hemos vivido en los últimos días ha disparado las alergias. Hoy hablaremos con Jaime García, que es jefe de alergología del Hospital HM de Málaga. De momento lo que hemos hecho es preguntarles a ustedes, ¿tienen alergias? ¿Han comenzado ya con los síntomas? A ver qué nos han dicho. Porque claro, al secarse tanto eso y luego no va a llover un montón de tiempo, imagínate, va a haber muchísimas, pero muchas, al polvo y a todo lo demás. Yo no, pero mi hijo sí tiene. ¿Tu marido tiene alergia? Sí, así que le vendrá seguro. Como todos los años, ¿sabes? Él ya ha empezado con la alergia. Entonces, dentro de la normalidad, vamos, por ahora. Pero yo la verdad es que nunca he tenido alergias, tengo suerte. Bueno, pues en un ratito vamos a hablar de alergias, pero antes hacemos parada en Transfiere. Saben que se inauguró ayer, pero hoy se celebra la segunda jornada de la que tiene todos los detalles Manu García, buenos días. Hola, ¿qué tal, Paula? Muy buenos días. Se trata de un encuentro internacional que reúne a alcaldes, a universidades y a empresas de ciudades líderes en innovación tecnológica y científica, y se hace bajo el lema de la visión compartida a la alianza estratégica, y abordará temas como las alianzas internacionales o los proyectos sostenibles o estratégicos, y participan ciudades como Málaga, Quebec o Seattle. Tenemos que recordar que se realiza en el marco de Transfiere, el foro referente del sur de Europa en innovación y transferencia de conocimiento, donde participan unas 600 entidades, empresas nacionales e internacionales y administraciones públicas. En total se van a dar cita hasta mañana aquí en el Palacio de Ferias y Congresos de la capital unos 300 expertos que van a participar en los 100 paneles temáticos que se han programado. Bueno, pues muchísimas gracias a nuestro compañero Manu García, que está en Transfiere, donde se celebra el segundo foro de la red global Innopolis Network Initiative, como nos ha explicado nuestro compañero Manu García. Un asunto, esa segunda jornada del foro Transfiere, que completamos esta mañana hablando con Miriam González Durantez. Es abogada especializada en comercio internacional y en 2023 fundó España Mejor, que es una organización sin ánimo de lucro cuyo objetivo es dinamizar la sociedad civil para que participe en la elaboración de propuestas de políticas públicas de forma abierta, inclusiva, apartidista e ideológicamente transversal. Como intentamos también en nuestra fundación generar optimismo. Bueno, aprovecharemos para preguntarle además por los aranceles de Trump y por poco cómo puede afectar, ¿no?, a la política y a la economía malagueña. Política, fíjense, en este caso del ámbito municipal, de la que están hablando a esta hora los diferentes portavoces de los grupos municipales en el ayuntamiento, porque mañana hay pleno. Vamos a escuchar a Dani Pérez. Del mercado de vivienda de alquiler. Con esta sentencia del Tribunal Constitucional hay algo que quiero destacar, que es que en la misma sentencia viene a decir lo siguiente. El Tribunal Constitucional, en la sentencia 64/2025 de 13 de marzo del 2025, validó la tramitación urgente del decreto tal, acreditando el impacto de que los pisos turísticos sobre el derecho a la vivienda. Es decir, y descartó una vulneración del derecho de la propiedad, porque se está hablando del uso del inmueble, no de la titularidad. Es decir, Barcelona va a ser capaz de ir poniendo esos 10.000 pisos que hay de uso turístico que se pongan en régimen de alquiler. Una medida valiente, muchas más,
¿Para qué? Para que en todo momento lo que el Ayuntamiento de Barcelona está haciendo es un plan claro, valiente, para que haya movilización de vivienda disponible para el alquiler y también para la compra. El mercado de la vivienda. Bueno, pues estaban escuchando al portavoz municipal del grupo del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Málaga, Dani Pérez, que hablaba de vivienda. Seguramente llevarán una moción relacionada con la situación de la vivienda en la ciudad. En cualquier caso, son asuntos municipales de los que vamos a hablar esta mañana con Mariano Ruiz Araujo, es concejal del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Málaga, y con él vamos a analizar los asuntos de ciudad, la actualidad política y el futuro, con la vista puesta en las elecciones andaluzas. Y hoy vamos a hablar del metro de Málaga, porque fíjense, hemos elegido la nota que le dan los usuarios al servicio de Metro Málaga. 8,72 sobre 10 es la nota y el dato que hemos elegido. Muy buen dato, muy buena cifra. Fíjense, una cifra, ese 8,72, que contrasta con los paros parciales que ya ha anunciado la plantilla de Metro Málaga, que denuncia falta de avances en la negociación del cuarto convenio colectivo. Anuncian paros para los días 12 y 20 de marzo. Hoy vamos a hablar con ellos, con los trabajadores, para conocer las reivindicaciones que plantean. Y en la segunda parte del programa hoy hablamos de IBIMA, concretamente del grupo de medicina materno-fetal que trabaja para mejorar la salud y la atención a la mujer y el feto durante el embarazo. Lo haremos con dos de los investigadores. Pues son las historias que les vamos a contar hasta la 1:15 de la tarde y que completamos a esta hora, como siempre hacemos, con las portadas de los diferentes periódicos locales. Hoy en Diario Sur, fíjense, los árboles también son portada. En Diario Sur, 100.000 nuevos pinsapos para el pulmón de Málaga. En este caso hace referencia a una inversión que va a hacer la Junta de Andalucía también para incrementar el número de árboles que tenemos en la provincia. Málaga Hoy, las empresas malagueñas en vilo por el lío de los aranceles de Trump. Hay productos bloqueados en las aduanas. Es el titular de nuestros compañeros del Málaga Hoy y que completamos a esta hora con La Opinión de Málaga. La regeneración del entorno del mercado de Salamanca entra en la rampa de salida como pieza clave del calendario del Plan Edil. Es la foto y el titular de portada que nos explican y nos cuentan nuestros compañeros de La Opinión de Málaga. Y por último, hacemos parada en El Español de Málaga, que en este caso dice: negocian que gigantes internacionales exploten el hotel de lujo de Correos. Una noticia de la que ya hablamos ayer con Javier Hernández, se acordarán, con el presidente de AECOS. Pues portadas que, completadas a esta hora y que nos van a servir en este caso para irnos ya a la entrevista del día. Hoy vamos a recibir, y ya lo hemos contado, a Mariano Ruiz, pero como estas cosas del directo son así, no hay tiempo y tráfico, Manu, vamos a poner la silla, porque estas cosas es que son así, hay que entrar a ponerla, que me tengo que sentar con Mariano Ruiz Araujo, concejal del Partido Socialista. Bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias a vosotros, yo qué encantado lujo, de qué venir lujo. a la televisión de todos los malagueños y las malagueñas. A ver, vamos a empezar por la ciudad de Málaga, que se imagina Mariano Ruiz Araujo. ¿Qué ciudad ve Mariano? Mira, una ciudad que mire por sus ciudadanos. Eso lo primero. A nosotros nos apena mucho que en los últimos tiempos haya personas que sin decidir marcharse de Málaga se tengan que ir. Y yo creo que hay que poner en valor la empatía, la capacidad de ponerse en la piel del malagueño para solventar sus problemas. Yo creo que esa es la prioridad que tiene que tener cualquier responsable público. Porque ¿cuáles son los principales problemas que ve ahora mismo Mariano Ruiz Araujo en Málaga, en la ciudad de Málaga? Yo creo que para mí podríamos decir que el principal problema es la vivienda. Ahora mismo estamos viviendo ese éxodo, ¿no? En los últimos 8 años, 40.000 malagueños de entre 25 y 40 años con sus hijos han tenido que abandonar la ciudad. Eso es dolorosísimo. De hecho, amigos, familiares lo están experimentando. Y creo que eso es lo que debería ocupar el 100% de nuestro tiempo. Por otro lado, la sanidad. También creemos que es un momento delicado para la sanidad pública. Además, bueno, pues, también tenemos casos personales en los que hemos pasado por situaciones complicadas y yo no recuerdo una situación de la sanidad pública como ahora. Yo creo que este momento puntual ya se está alargando demasiado y hay que poner pie en pared y solventar los problemas de la sanidad pública, que no es otro que dedicarle recursos, dedicarle tiempo, dedicarle trabajo, y a día de hoy eso pues está ausente.
Bueno, tanto la vivienda como la sanidad son responsabilidad de la Junta de Andalucía en este caso. Bueno, compartida, la vivienda en concreto compartida. Compartida. Durante mucho tiempo la Junta de Andalucía ha estado gobernada por el Partido Socialista. Es verdad que también el Partido Popular ya lleva dos legislaturas gobernando, ya son 8 años, pero en cualquier caso el Partido Socialista asume parte de la responsabilidad, por ejemplo, en la vivienda, porque al final durante mucho tiempo no se han hecho viviendas protegidas y es una responsabilidad, o es una responsabilidad ahora y lo era, de la Administración regional. Bueno, sí, es posible que sea así, pero la realidad es que donde se han llevado a cabo viviendas de protección oficial, que en el panorama andaluz hay muchos sitios, la han protagonizado los ayuntamientos. En este caso Málaga no lo ha hecho. Y ahora vemos el punto actual y la situación que tenemos. Pero ya ni siquiera hablamos de la construcción de vivienda de protección oficial. Es que ha habido otros elementos que han agravado muchísimo el problema. Veamos, por ejemplo, el asunto de la vivienda de uso turístico. Somos la primera ciudad en vivienda de uso turístico, casi 14.000, obviamente restando ese mismo número del alquiler residencial. Eso es un problema. Eso es un problema enorme. Ahora, los inversores en esta materia, ante las escasas y tardías medidas que se han puesto en marcha para frenar este fenómeno, se están refugiando en los apartamentos turísticos. Este otro fenómeno que nosotros venimos advirtiendo del mismo desde hace mucho tiempo, pero al que tampoco se está poniendo freno. Estuvimos hace no mucho tiempo, de hecho presentamos una moción al respecto la semana pasada en el barrio de Torre de San Telmo. Aquí un único propietario está en 4 parcelas distintas, está estableciendo 31 apartamentos turísticos, además en parcelas segregadas a lo largo de todo el barrio. Esto va a hacer que se convierta en un resort, que sus calles sean pasillos y que sus hogares sean habitaciones de hotel. Y esto me temo que puede ocurrir en cualquier otra calle de nuestra ciudad. Aquí hay que poner freno, cuanto antes. ¿Se ha llegado tarde a poner freno a la vivienda turística? Yo diría que sí. Y además, de forma, diría que hasta poco preocupada por hacerlo. De hecho, si nos atenemos a nuestro planeamiento urbanístico, a nuestra norma, a nuestro Plan General de Ordenación Urbana, había herramientas para haberlo frenado de un primer momento. De hecho, si no recuerdo mal, artículo 6.4.2 establece limitaciones a los alojamientos temporales. Tenían que tener suministros y entradas independientes. Y esto no se ha estado poniendo en valor ni se ha estado ejecutando. Por lo tanto, yo me atrevería a decir que el 80% de las viviendas de uso turístico en nuestra ciudad no cumplen con esta normativa. ¿Te imaginas que ese 80% de esas 13.000 viviendas de uso turístico revirtieran al mercado de alquiler en Málaga? El problema sería bastante menor. Entonces yo creo que sí que podían haberse puesto medidas y que se podría haber atajado el problema antes, pero no ha habido voluntad o no ha habido capacidad. Yo el otro día en una comisión decía que era como una pregunta tipo test, que A, B o C. A, son muy malos gestores desde el equipo de gobierno del Partido Popular, que lo son. B, han sido cómplices del fenómeno porque han tenido intereses y si queréis podemos abundar en este asunto. O C, ambas respuestas son correctas. Yo me inclino por la C. No están gestionando bien y han tenido intereses en la vivienda turística y, por lo tanto, han permitido que este fenómeno explotase. Bueno, yo creo que todas las administraciones han llegado tarde, ¿eh? Es decir, es un fenómeno que viene años, que lleva ya años gestándose y al final ninguna administración ha sabido ponerle límite, ¿no? Sí, pero Málaga ha sido punta de lanza. Y Málaga, en comparación con otros entornos, es que no tiene nada que ver. Es que en los últimos 10 años el precio de la vivienda en Málaga se ha duplicado. Es que el metro cuadrado en alquiler está a 16 euros el metro cuadrado. Son cifras que son inasumibles en una ciudad media, grande como somos desde Málaga, ¿no? Aquí hay un problema de primer nivel. Es verdad que no tiene una solución sencilla, es compleja, no es fácil. Pero no se ha estado remando en solventarlo. Ahí hay mucha tarea que hacer. Mañana tendremos pleno, mañana pondremos una moción, soluciones al respecto. Hemos puesto ahora a Dani Pérez, además, haciendo alusión a Barcelona, ¿no? Y algunas medidas que se han puesto en marcha en Barcelona. Hay una sentencia del Constitucional, si no me equivoco, que avala la decisión de prohibir la vivienda de uso turístico en el ámbito urbano. Por supuesto, es que el interés general tiene que ser lo que mueva nuestras políticas y nuestra acción desde los equipos de gobierno, ¿no? Y en este caso, pues es así, se ha demostrado que la vivienda de uso turístico resta al alquiler residencial y, por lo tanto, cualquier medida que vaya a solventar ese problema, que disminuya esa presencia de la vivienda turística, pues tiene que ser bien atendida, ¿no? Entonces, en esa materia y en ese asunto vamos a incidir, planteamos más medidas, y llevamos planteando durante este tiempo muchísimas más medidas que podrían redundar en suavizar ese fenómeno.
que, como digo, no es sencillo, pero que se podría hacer mucho más. Bueno, esto en cuanto a la vivienda, que podríamos decir que es el principal problema, ¿no? Que tenemos ahora mismo en la ciudad. Las cosas buenas. Mariano, ¿qué cosas buenas tenemos en la ciudad? ¿Hay algo en la gestión del equipo de gobierno de la ciudad de Málaga que se esté haciendo bien? ¿Que mantendría, por ejemplo, el Partido Socialista en caso de que llegara al poder en las próximas elecciones? Paula, que Paco de la Torre tuvo una época buena, que tomó la rienda de unos proyectos que estaban bien planteados y que supo hacerla florecer. Sin embargo, me temo que ya ese tiempo pasó. Ni siquiera está siguiendo esos grandes documentos estratégicos, plan general, pero agenda urbana, plan estratégico de la ciudad. Esto ha quedado atrás, lo ha aparcado y ahora se va a salto de mata. Y me temo que esa buena gestión que pudo tener ha quedado en el pasado. Ahora lo que hay que pensar es que Paco de la Torre no puede seguir hipotecando el futuro de la ciudad y que más pronto que tarde llegará otra persona con otro liderazgo que tendrá el mismo derecho que él ha tenido a pensar una ciudad del futuro. Y por lo tanto, nosotros desde el Partido Socialista les rogamos que no hipoteque la ciudad, que no haga firmes algunos planes que últimamente están viendo que acaban estrellados y que no sirven al interés general de la ciudad ni para pensar una Málaga del futuro. Entonces, Paco de la Torre ha tenido una buena época, son muy buenos el equipo de gobierno en cuanto a marketing, en vender el relato. Por ejemplo, ayer mismo éramos conocedores de que Masa va a devolver... 27 euros. Bueno, alrededor de unas 60.000 personas, algo más de 60.000 personas en Málaga. Lo que no cuentan desde el Partido Popular y desde el equipo de gobierno es que ha sido gracias a una labor del Grupo Municipal Socialista que ha ido denunciando constantemente como una hormiguita cada uno de los casos que nos han llegado y que se estaban tramitando mal. Entonces, sin embargo, el relato es que hay que ver que... También es la labor del Partido Socialista como partido de la oposición, por supuesto, ¿no? pero fiscalizar, fíjate, ¿no? Lo que Paula, hace el equipo de cómo gobierno. consigue el Partido Popular orientar el relato. La labor del Partido Socialista no se ve, pero sí que Masa devuelve dinero indebido, cobrado de forma indebida a los malagueños. Son muy buenos en marketing. De hecho, bueno, pues tienen una gran redacción que compite incluso con la de esta casa, ¿eh? Que yo quiero más recursos para ganar Málaga, ¿eh? Bueno. El tráfico, el transporte. Es verdad que ahí tenemos un punto negro en la ciudad, no nos lo ha comentado, pero ahí tenemos un problema. Nos hacen falta mejorar las carreteras, nos hacen falta más carreteras, nos haría falta el tren litoral, que de momento tampoco llega. Yo no sé si cuando se reúnen con los socialistas, a lo mejor de Andalucía o incluso a nivel nacional, donde está gobernando su partido, le cuentan la situación que tenemos respecto al transporte. Por supuesto, pero tenemos que ser también conocedores. Si hablamos del transporte metropolitano, tenemos que ser conocedores de que las soluciones no vendrán en el corto plazo. Y que si queremos mejorar el transporte metropolitano, tenemos que ser realistas. Y será a través del transporte público por carretera. En tanto en cuanto se mejoren esas infraestructuras, hablamos del ámbito metropolitano y se está en ello. Los principales avances en la mejora de la autovía o incluso del tren litoral se están haciendo y los estudios, por primera vez en mucho tiempo, se están abordando. Dentro de la ciudad hay mucho que mejorar. Tenemos una flota de transporte público muy envejecida, insuficiente. Si hablamos de carriles bici o incluso de alquiler de bicicleta pública, somos la única capital de las 6 principales que no tenemos servicio de alquiler de bicicletas públicos. Pero incluso es que esto ya se ha quedado anticuado. En otras ciudades en Europa ya no se habla de carriles bici, se habla de dar espacio al peatón, de la ciudad de los 15 minutos, ¿no? Esa ciudad en la que el ciudadano puede acceder a cualquier servicio en un entorno cercano, eso, a 15 minutos a pie. Tenemos que ir más allá y en ese aspecto nos hemos quedado muy atrás. La movilidad es un punto a mejorar y que no debería quedarse en un cajón, pero, por ejemplo, incluso algo que ha sido muy polémico también, la zona de bajas emisiones. ¿A quién se le ocurre implantar una zona de bajas emisiones sin haber hecho el trabajo antes? Es como el alumno que hace el examen mal, porque ¿dónde están los aparcamientos disuasorios? ¿Dónde está la potenciación del transporte público que se iba a anunciar? Todo eso son tareas pendientes y, sin embargo, el problema está, pero las herramientas para solucionarlo no se han puesto. Entonces vamos tarde también en movilidad. Bueno, va a hablar con el gobierno para que nos ponga el tercer carril en la ronda este. El gobierno lo está que nos hace estudiando, falta ya, es que todos los días Paula, tenemos atascos. Va a ser insuficiente, es que la solución ya no va a ser un tercer carril. Ya. Por eso se hacen estos estudios, es que en cuanto tú pongas un tercer carril se te va a colapsar igual.
Entonces, por eso están haciendo unos estudios potentes para saber cómo se puede solventar este problema. Ojo también, en parte también causado por el modelo de ciudad en Málaga que estamos potenciando, que es el que expulsa al malagueño a las ciudades y a los municipios del entorno metropolitano, pero que siguen trabajando en Málaga. Entonces, bueno, claro, todo al final eso se suma, todo suma, todo suma. Claro. Yo le quería preguntar por las elecciones andaluzas, porque bueno, las tenemos ya ahí a la vuelta de la esquina. Bueno, veremos, ¿no? Si hay adelantos, si no... El presidente dijo que, salvo sorpresa, el presidente de la Junta de Andalucía serán en junio, dijo semana antes, semana después, así que las tenemos ya a la vuelta de la esquina. María Jesús Montero está ya prácticamente de campaña, ¿eh? La candidata socialista. ¿Le gusta a usted su candidata? A mí mucho. A mí mucho. Creo que ha demostrado ser una magnífica gestora y además una persona muy empática. Hablábamos antes de la empatía, muy empática. Ella le ha tocado bregar con asuntos muy delicados y yo creo que tiene una capacidad más que suficiente y demostrada para sacar a Andalucía de impasse que ahora mismo está viviendo, que no es el mejor de todos. Si lo llama, se va con ella a las listas andaluzas, imagínese. Me temo, Paula, que no me va a llamar para eso. Bueno, nunca se sabe. Para eso en concreto creo nunca que no se me va a sabe. llamar. Ni a nadie de Málaga, no va a ir ningún malagueño en las listas andaluzas, yo creo que sí, seguro. Seguro que sí, seguro que sí. Para formar parte del ejecutivo de María Jesús Montero. Seguro que sí. Bueno, ponemos en la candidatura. Ya aspiramos a gobernar y, por supuesto, a tener ejecutivo. Pero yo estoy convencido de que sí. Yo creo que en el Partido Socialista tenemos gente con mucha valía. Y yo creo que es importante y que sí que lo tendrá en cuenta seguro, seguro. Y que va a sumar, ¿no? Málaga tiene que estar bien representada y lo hará, seguro. ¿Le gustaría ser candidato a la alcaldía de Málaga? A mí. Si Dani Pérez se fuera, imagínese que ahora le llama a María Jesús Montero, llama a Dani Pérez para que se incorpore, por ejemplo, pues para hacer otras tareas a nivel de la región, en este caso de Andalucía. ¿Le gustaría ser el líder o el cabeza de lista de los socialistas? Está todavía lejos el punto para decidir esa cuestión, ¿no? De hecho, para el Partido Popular o para otras fuerzas políticas es muy fácil porque te señalan con el dedo y ya está. Nosotros, nuestros procesos son mucho más complejos. Primero se tiene que presentar Pero yo no le estoy preguntando por el proceso. ¿Le gustaría a Mariano Ruiz Araujo? Bueno, a quien no le gustaría representar a su ciudad, eso está claro. Yo llevo 6 años trabajando en el Ayuntamiento de Málaga, pero llevo toda la vida viviendo en esta ciudad. Eso a cualquiera le gustaría, está claro, creo, ¿no? Pero no deja de ser una tarea muy compleja y muy difícil y con muchos retos. Y bueno, ya te digo que además, bueno, que hay muchas personas también muy capacitadas en mi partido que lo harían estupendamente. Entonces, eso sería una decisión a valorar con el tiempo. Bueno, si los socialistas llegaran a la alcaldía de Málaga, ¿cuál sería la primera decisión que tomarían? Wow, qué difícil. Bueno, pues posiblemente tuviera que ver con las viviendas de uso turístico. Posiblemente. Creemos que soluciones a corto plazo, bueno, y con la aplicación de la ley de vivienda y el tope de los precios de alquiler. Creemos que son medidas a corto plazo, al mínimo plazo, que podrían tener un efecto directo en los precios del alquiler en la ciudad de Málaga. Yo creo que esas podrían ser las primeras medidas a tomar. Bueno, pues Mariano Ruiz Araujo, muchísimas gracias por haber... Ha sido un placer Paula. escucharle y recibirle aquí. Muchísimas gracias. Gracias, Paula. Asuntos y titulares de los que vamos a hablar ahora en la mesa de actualidad con Maribí Romero y con José María Ramírez. A ver, ¿con qué os quedáis? La vivienda ha protagonizado gran parte de la entrevista. Bueno, es normal, es ahora mismo el problema que más preocupa a todos los españoles y, por lo tanto, a la andalucía y a los malagueños. Yo, sin embargo, discrepo de la solución que pone el PSOE encima de la mesa. Yo creo, y he sido concejala de vivienda en esta ciudad, que no pasa por eliminar viviendas turísticas, pasa por promover viviendas de VPO con precio asequible. Es decir, hay que hacer viviendas de VPO. Todos se tienen que poner de acuerdo para poder hacerlas. La Junta de Andalucía está impulsando VPO. El Ayuntamiento hasta ahora ha puesto en marcha en Málaga muchas más VPO que los 40 años de gobierno socialista que hemos tenido en la Junta. Y el lunes, creo que fue, salió Pedro Sánchez anunciando una nueva cifra, porque él llegó a prometer, creo que fueron 80.000 o 100.000 viviendas de VPO. Cuando se presentó a las elecciones, ahora las ha reducido a 15.000. Pero a ver, si la vivienda es un problema en nuestro país, las 3 administraciones se tienen que poner de acuerdo, liberar suelo. ¿Qué suelo tienen las 3 administraciones? Y desde el Gobierno de España impulsar un plan serio y realista
de vivienda de VPO, que, ojo, no solamente pasa porque la promueva lo público, también, y en Teatinos tenemos el ejemplo, hubo en su momento cooperativas privadas que promovieron VPO y muchos jóvenes pudieron acceder a su vivienda en Teatinos porque se presentaron, eso sí, a un sorteo y les tocó en la cooperativa. Es decir, que fórmulas hay muchas, pero la única solución para el tema de la vivienda no está en eliminar las viviendas turísticas. Es más, voy a dar un dato que Mariano Ruiz no ha dado. Conozco muy bien lo que ha sucedido en Barcelona. Es verdad que ahí ya se ha tasado el precio de los nuevos contratos de alquiler, no de los que ya existían, que están regulados por la ley anterior, pero no ha dado un dato, y es todas aquellas licencias turísticas que se han eliminado. Esos pisos, en un 80% se han quedado cerrados. ¿Qué quiere decir esto? Que el problema no es la vivienda turística. Es una pata más del problema. Sí, pero no se puede centrar mucho uno más solo ahí, complejo porque ahí. otra cosa quiero comentar. Desde hace 10 años para acá, gracias a los alojamientos turísticos y a que se ha, digamos, democratizado el sector, pueden venir a Málaga familias que no pueden pagar 200 euros por noche en un hotel. Y ahora esas personas que le decimos, no, ya no vengan más a Málaga, ahora tienes que alojarte por 200 euros en un hotel. Y esas personas que vienen, lo que hacen es gastar dinero en Málaga. Están en su alojamiento turístico, pero gastan dinero en Málaga. Y un minutillo, algo rápido. Yo creo que el mejor ejemplo, digamos, para extender o implantar en España no es Barcelona, ni de lejos. A todas luces se ha revelado que las políticas de que se han llevado a cabo la administración local en los últimos años en Barcelona han supuesto casi la quiebra técnica de Barcelona, claro, que ya ha dejado de ser una de las principales, o la principal ciudad de España a nivel internacional, incluso por encima de Madrid, y que se ha convertido en una ciudad que muy poca gente en este momento quiere, y una ciudad que no es una ciudad a imitar, precisamente. Yo como ciudadano, dejando al margen todas las cuestiones políticas, yo creo que hay cuestiones que están muy por encima de la capacidad del ciudadano medio. Igual que yo creo que un político no le podría cuestionar a Barbacid cuáles son las técnicas o hacia dónde tiene que ir la nueva investigación o la investigación que se está desarrollando en materia del cáncer, hay cuestiones que afectan a muchos ámbitos, a demografía, a empresas, a la posibilidad de promoción de una ciudad, a la imposibilidad de que cierta gente pueda viajar, porque esa gente que tú decías que son familias, literalmente no se pueden pagar un hotel, porque son a lo mejor 4 habitaciones las que tienen que coger para pasar un fin de semana fuera. Eso es imposible para muchas familias. Entonces, la solución no está en quitar o en restringir el turismo vacacional, la solución es en darle solución real a la vivienda. Si lo que hace es cortar de un tajo la promoción turística, la promoción económica y otro sinfín de cosas, pues yo, por ejemplo, que tengo alquiler vacacional, a mí no se me ocurre hacer un alquiler de larga temporada porque no tengo una norma que me ampare en el caso de que haga un alquiler a larga temporada y que luego hagan lo que quieran con mi propiedad. Esa es otra, decir, la inseguridad jurídica que tienen los propietarios. Ya no hablo de verdad, aunque tenga un color todo esto, pero ya no hablo de colores. Que a mí haya un gobierno que facilite o promueva una norma que a mí me limite mi derecho a usar mi propiedad como me venga en gana, a mí ese gobierno no creo que tenga autoridad para decirme que no puedo alquilar mi vivienda como alquiler vacacional o que me lo restrinja, porque están limitando la libre disposición de mi patrimonio. Entonces, es que esto es una solución de conjunto. A lo mejor usted lo que tiene que hacer es promover una norma que facilite los desahucios cuando alguien se te mete en casa y no se vaya, claro. Y a lo mejor hay un señor que en lugar de tener que estar limpiando la casa todas las semanas cuando le venga un vacacional, quiere alquilar a larga temporada, porque se fía de él. Claro, porque sabe que si tiene cualquier problema, pues tendrá una legislación, ¿no? Y una ley que le... Entonces, a lo mejor no quite el alquiler vacacional y promueva que la gente quiera hacer un alquiler de larga temporada, que lo que está haciendo es lo contrario, porque está haciendo que la gente se vaya al vacacional y luego le está limitando que hagan vacacional. Aclárese en términos generales, y de verdad que esto es una cuestión de política, hablo como ciudadano. Lo que hay que tener un cierto sentido y un orden lógico, y a lo mejor ese sentido y ese orden lógico se le tiene que dar
a un comité de expertos que esté muy por encima de nosotros y que tomen decisiones y hagan propuestas correctas, pero no con cuestiones políticas, no para ganar votos, no para... No, señor, no puede usted darle el freno y el acelerador al mismo tiempo, en resumidas cuentas. Bueno, pues nosotros vamos a ir contándoles otras historias y si nada los remedia, los próximos días 12 y 20 de marzo el Metro de Málaga vivirá 2 jornadas de movilizaciones por parte de los trabajadores que piden condiciones dignas para la plantilla. La negociación del convenio colectivo está bloqueada y para que nos explique por qué y qué consecuencias tendrán estos paros, saludamos a esta hora a Alexis Martín, que es el portavoz de CESIF. Bienvenido, Alexis, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Paula. A ver, ¿por qué se han bloqueado las negociaciones, Alexis? Bueno, pues efectivamente, como has indicado, tenemos 2 jornadas de huelga planteadas con paros parciales el día 12 y 20 de marzo. Y también una concentración el día 12 de marzo ante las puertas de la Delegación de Gobierno de la Junta de Andalucía, junto a la estación de Atarazanas. Bueno, la plantilla lo que está solicitando en estos momentos básicamente son unas condiciones justas y acordes al sector donde desarrollamos nuestra actividad, donde trabajamos. Pues hablamos cuestiones básicas, bajo nuestro punto de vista, como la protección del poder adquisitivo, los incrementos salariales o garantías en materia de prejubilación y de adecuación al puesto, la regulación de la conducción continuada del personal operador de línea, de los conductores que todos los días transportan a los viajeros y a las viajeras hasta sus destinos y que quieren regular sus turnos de trabajo, la fatiga que supone desarrollar su trabajo día a día en Metro de Málaga y que al final la carga laboral son pues similares a otras explotaciones hermanas que operan aquí en Andalucía y también dependientes de la Junta de Andalucía. En definitiva, al final se trata de bloquear esta situación. Nosotros como comité de empresas estamos tratando de velar porque la plantilla tenga unas condiciones justas que ya lleva demandando desde hace muchos años y que, tras 13 reuniones de negociación, pues no vemos garantías en estos puntos que he citado anteriormente, no alcanzan los mínimos y la Asamblea ha rechazado la propuesta última que presentó la empresa el 22 de enero. ¿Cuál es el principal escollo, Alexis, de todas estas reivindicaciones que planteáis? Pues en realidad son esas materias, son las materias que he indicado en las que la empresa se niega a avanzar en ellas. Ellos se han, bloqueado en un punto, como digo, el 22 de enero, y no quieren abordar garantías en esas materias. Nosotros al final pues estamos solicitando que de alguna manera una equiparación sectorial con otros medios de transporte que hay en Andalucía y operan como nosotros y transportan el mismo número de pasajeros prácticamente al año y por lo tanto tienen la misma carga laboral, por lo que ven no es nada descabellado lo que solicitamos. Y la empresa se niega a avanzar en esas materias. Entonces la Asamblea de Trabajadores, una vez que presentamos esta propuesta del 22 de enero que la empresa presentó, pues nos han indicado que no se cubren las garantías mínimas y que tomemos las medidas que tengamos que tomar para asegurar que estas materias se ven reflejadas luego en el 4º convenio de Metro de Málaga. ¿Cuál es ese otro medio de transporte, Alexis? Decías que habíais planteado condiciones parecidas a medios de transporte que llevan, ¿no? Que transportan a los mismos números de pasajeros. Sí, claramente hablamos de Metro de Sevilla. Metro de Sevilla es una explotación hermana que además también es dependiente de la Junta de Andalucía, que transporta pues del orden de 21 millones de pasajeros a lo largo del año. Nosotros estamos en cifras similares, la carga laboral, como digo, es prácticamente la misma y creemos que tenemos que llegar ahí, es nuestro objetivo. La empresa lo conoce, no es nada nuevo para la empresa y en eso estamos. ¿Hay margen de acuerdo todavía, Alexis, o no? ¿Vais a sentaros en caso de que os llame la empresa? Por supuesto, el comité de empresa está siempre abierto a sentarse en los espacios que se determinen para seguir avanzando en esta materia. Es verdad que si no se avanza en esta línea de trabajo, en estos puntos que ya he citado anteriormente, la verdad que se dificulta. Nosotros tenemos, como digo, previsto un paro parcial el día 12 de marzo, con lo cual pues se activará el servicio extrajudicial, el servicio extrajudicial de conflicto para los servicios mínimos, de Andalucía, claro. Y la idea pues llegar a esa reunión con el objetivo de avanzar en estas materias.
Es nuestro objetivo, predisposición máxima. El comité de empresa no se cierra a nada y tendemos la mano a la empresa para que aborde estas cuestiones que he citado anteriormente y podamos llegar a un acuerdo. Nosotros somos las primeras personas que quieren llegar a un acuerdo. No queremos afectar a nada, pero es verdad que si no se ven reflejadas estas materias, pues todo se dificulta y es complicado. Todo ello, a pesar, y lo decíamos en el arranque, de las buenas sensaciones que tienen los pasajeros, porque no sé si lo habéis escuchado, Alexis, en tu caso, pero por ejemplo la nota que dan los pasajeros de Metro Málaga es de un 8,7 sobre 10, o sea que los pasajeros están contentísimos. La verdad es que el servicio, con el servicio. El servicio que se presta es magnífico. Yo soy usuaria habitual del metro porque tengo una parte de la familia que vive en Teatinos y yo vivo en la zona centro y quiero darle la enhorabuena bueno, pues a los trabajadores, que al final son los que están ahí en el día a día. Yo espero y deseo que sus reivindicaciones pues sean escuchadas y que se llegue a un acuerdo, ¿no? Claro. ¿Por qué? Pues porque, bueno, ellos son los que están materializando el servicio todos los días. Y bueno, él lo ha dicho, hay un volumen parecido, muy parecido a Sevilla. Y bueno, pues si los trabajadores estiman que deben de tener las mismas condiciones, pues espero que se llegue por lo menos a un principio de acuerdo que puedan evitar, porque una huelga, que es verdad que todos los trabajadores tienen derecho a huelga, pues siempre es un fastidio, sobre todo para los usuarios, sí. Pero bueno, yo estoy convencida de que hay diálogo y de que se pueda llegar a un acuerdo antes de la fecha del anuncio de la huelga. Pues ojalá, sobre todo además con la Semana Santa también a la vuelta de la esquina, ¿no? Que podría ser además, esperemos que haya acuerdo. Alexis, muchísimas gracias, seguiremos pendientes. El 12 de marzo, si nada cambia, habrá movilizaciones y habrá paros por parte de los trabajadores de Metro Málaga. Gracias, Alexis. Gracias a vosotros por darme la oportunidad. Claro que sí. Noticia de última hora que publica la SER. Yolanda Díaz anuncia que no se presentará a las elecciones generales del año 2027. Ya van moviendo fichas en los diferentes partidos. Bueno, yo más o menos me lo imaginaba porque el otro día en la gran puesta en escena... No estuvo, no apareció. Claro, de lo que se supone que es la unificación de todas las izquierdas, menos Rufián, que no apareció tampoco, no estaba Yolanda Díaz. Entonces yo me imaginé algo parecido. Yo creo que bueno, esa coalición de gobierno aparentemente de cara a nosotros, a los ciudadanos, ha podido medio ir bien, pero creo que a nivel interno no ha sido tan cordial como se pinta, ¿no? Porque si no ella pues seguiría al frente de Sumar y sería la candidata. Yo creo que ahí ha habido demasiadas fricciones en un gobierno que creo que tiene demasiados intereses por la coalición en sí misma, ¿no? Claro. Y es muy difícil, por ejemplo, de dar satisfacción, digamos, en un mismo arco, en un mismo acuerdo parlamentario a las personas de Junts y a las de Sumar. Es que es completamente opuesto, ¿no? Este es la carambola es muy difícil, que hizo nuestro... Bueno, un equilibrio muy difícil. No la persona que ganó las elecciones, sí la persona que formó gobierno, Pedro Sánchez. Este encaje de bolillo donde metió desde Bildu, que para mí ese sí sería con el único partido que yo no me sentaría jamás a formar un gobierno o a pedirle el apoyo para una investidura. Y fue capaz, en esa carambola, de tener los apoyos de Sumar, que lo metió en el gobierno, y de Junts. Entonces yo creo que eso ha sido un poco... ha debido de ser muy tenso a nivel interno. Lo digo porque llevo muchos años en política. También, claro. Se ha evidenciado... Interno y externo, se ha evidenciado, claro. Vamos, es como cuando estás al lado de alguien que no te cae bien y tu amigo te dice, no te cae bien, ¿verdad? Pues esa ha sido la impresión que hemos tenido todo el ciudadano. Se ha intentado hacer algo con poco acierto, que se ha hecho con la intencionalidad clara de poder formar equipo de gobierno. Eso es loable, eso es democracia, pero eso ha sido un ideal que bueno, que el resultado ha sido que han podido aguantar en el gobierno un tiempo determinado. No hay presupuesto. Pero no hay presupuesto, se están aprobando normas que son
que no las quieren el grueso de la ciudadanía española, porque no han votado a esas personas que impulsan esas leyes que al final se están promulgando. Entonces estamos, bueno, sí, haciendo uso de las reglas de la democracia, pero para obtener algo que para mí no es demasiado democrático. Sí, está en el gobierno un partido que es en algún punto minoritario o con alguna tendencia minoritaria, sí, pero al fin y al cabo se están promulgando normas que a lo mejor quiere el 5 o el 6 o el 8 o el 10% de la ciudadanía española, pero no una mayoría. Exacto. Entonces estamos teniendo, pues bueno, hemos hecho un potaje en el que le hemos metido un montón de cosas, pero que el resultado final no está siendo correcto. ¿Qué es un potaje? Es un potaje, pero que a lo mejor no es apto para ser comido. Estoy de acuerdo contigo, sí, María. Y si me permite, también quisiera comentar algo que ha sido para mí muy llamativo esta mañana, y es que, bueno, pues desde que yo tengo más o menos contacto con el mundo político, allá por los 16 años que empecé en política, después mi trayectoria municipal en el Parlamento de Andalucía y ahora en una parte del gobierno autonómico, he visto siempre al Partido Socialista ponerse de lado de la familia de García Caparrós para que fuese reconocida víctima del terrorismo. Y hoy, Grande Marlaska Interior lo ha denegado. Lo ha denegado. Entonces, es lo que venía hablando, lo que acaba... Es un ejemplo claro de lo que acaba de exponer José María. Es decir, se dice y se apoya una cosa y luego cuando toca hacer, se hace la contraria, ¿no? Ahora, ¿qué cara se les va a quedar a estos concejales del Grupo Socialista del Ayuntamiento de Málaga, que yo los he visto llevar del brazo a la familia de García Caparrós a los plenos del Ayuntamiento de Málaga, o los he visto llevarlo a los plenos del Parlamento de Andalucía, cuando hoy un ministro del Gobierno, en este caso socialista, Grande Marlaska, ha dicho no? Entonces, bueno, ¿qué habrá sido eso? ¿Una presión de algún grupo político que conforma o que apoyó la investidura? ¿Qué ha sido? ¿Una batallita con Sumar que ha querido ganar el PSOE? Porque Sumar a última hora se apostó mucho por lo de García Caparrós y al final los resultados están ahí, ¿no? Y las personas que pagan las consecuencias, los ciudadanos. Es verdad. Bueno, en cualquier caso, esa es la noticia de última hora. Yolanda Díaz ha anunciado que no volverá a presentarse en las elecciones de 2027. Nosotros seguimos hablando de otros asuntos y ya saben que han subido las temperaturas. Llega la primavera meteorológica, lo hará el próximo día 1, el domingo. Y si sumamos la cantidad de lluvias que han caído en estas últimas semanas, pues se produce la combinación perfecta para los niveles elevados de polen y con ellos las alergias. Un asunto del que hablamos a esta hora son las 12:26 con Jaime García, que es el jefe de alergología del Hospital HM Málaga. Bienvenido, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Han notado más consultas relacionadas con las alergias en los últimos días? Pues sí, desde luego. Es que desde que se fueron las lluvias que hemos tenido tan presentes durante el mes de enero, ¿no? Y ha habido un cambio sustancial de la temperatura. Esto ha hecho que en estas últimas 2-3 semanas las plantas se hayan puesto en marcha y hayan crecido de forma abundante y hayan empezado ya sus ciclos de polinización. ¿Cómo va a ser esta primavera para los alérgicos, doctor? ¿La primavera? Yo creo que digo más que es la primavera, ¿no? Porque con el cambio climático lo cierto es que los periodos de polinización se están extendiendo y cuando la primavera normalmente entra sobre el 21 de marzo o así, hay pacientes que empiezan con síntomas desde enero. Realmente no todas las plantas polinizan en la misma fecha. De hecho, ahora mismo lo que se está dando es el ciprés y la parietaria, la pegajosa, que la conocen mucho por la zona de la axarquía, que estas plantas empiezan mucho antes. El ciprés puede empezar incluso desde diciembre, enero, suele tener un pico importante en febrero, que es el que estamos ahora mismo registrando, ¿no? Y la parietaria, que pertenece a otro tipo de plantas, que son las urticáceas, pues también tiene un periodo de polinización extensísimo y empieza ya a repuntar con valores altos. Hay que recordar, doctor, que las alergias se pueden tratar. Evidentemente que si notamos sintomatología vayamos al médico. Por supuesto, se pueden tratar tanto a nivel sintomático, es decir, intentando aliviar los síntomas con la medicación oportuna, que suelen ser pues
antihistamínicos, spray nasales, colirio para los ojos en los casos de rinitis o rinoconjuntivitis, y en los casos de asma alérgico, pues con inhaladores que lo que van a hacer es abrir nuestra vía respiratoria, quitarnos esa tos, esos silbidos, esa presión en el pecho. Y por otra parte, también se pueden tratar con inmunoterapia, con vacunas, que es realmente el único tratamiento que reconoce la OMS que puede cambiar el curso de la enfermedad alérgica y curarnos de esa alergia. Es decir, con las vacunas lo que hacemos es actuar en el sistema inmunológico. Nos estamos adelantando a que esa respuesta que genera nuestro sistema inmune se produzca frente a lo que somos alérgicos. No simplemente poner la tirita después de la herida, que sería lo que haríamos con la medicación sintomática, ¿no? Claro. Las alergias en menores, doctor, en menores de edad, ¿cómo se trata? Es decir, ¿tienen el mismo tratamiento que en los adultos? Y si se ha detectado un aumento de niños que son alérgicos. De hecho, las enfermedades alérgicas de por sí suelen iniciarse sobre todo en la infancia. Hay una marcha atópica, ¿no? Que es como si fuera el recorrido que hace la persona que tiene una predisposición alérgica. Suelen empezar desde edades muy tempranas, con dermatitis atópica o con alergia a ciertos alimentos, y ya en etapas un poquito posteriores, a partir de los 5, 6, 7 años, empiezan a darse pues, enfermedad respiratoria alérgica, tanto la rinitis como el asma. Y lo que estamos viendo realmente no es esa tendencia habitual que siempre se ha dado en la infancia del niño alérgico, ¿no? Sino que cada vez detectamos alergias en personas más mayores, personas que nos comentan que ellos nunca habían tenido ningún problema de alergia y que desde hace unos años para acá están empezando a notar síntomas, están empezando a tener tanto pues, rinitis, mucosidad, rinorrea o estornudos, congestión nasal o síntomas bronquiales, ¿no? Pitos, ahogo, y cada vez lo estamos viendo en franjas más diversas de edad. ¿Y esto por qué puede pasar, doctor? Una de las posibles explicaciones es pues este cambio climático que tenemos, ¿no? Ya. Y la contaminación, porque la contaminación ambiental producida por los gases de la combustión de las energías fósiles, ¿no? Pues produce una serie es realmente un efecto estresante sobre las plantas y produce que haya pólenes que sean más agresivos, más alergénicos, ¿no? Expresando proteínas que son capaces de producir mayor cantidad de síntomas, y también por la extensión de esos mismos periodos. Antes, a lo mejor, el paciente que era alérgico a olivo, pues a lo mejor tenía síntomas durante 1 mes y medio, 2 meses como mucho, entre abril y mayo, y cada vez hay pacientes que empiezan a notar síntomas con el olivo antes. Al inicio, cuando yo me empecé a formar, era raro que un paciente antes del 15 de abril tuviera síntomas, un paciente alérgico al olivo. Y ahora, si nos paseamos por nuestra propia ciudad, hay muchos olivos ornamentales en distintos parques y tal, y vemos que las flores las empiezan a abrir algunos a finales de marzo. Entonces, este aumento del tiempo de exposición también hace que podamos ser capaces de desarrollar más alergias. Pues doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana, por darnos todas estas explicaciones. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Yo no sé si sois alérgicos, vosotros. Sí, al polvo y a la humedad. Entonces, en esta época me pongo un poquito peor. Claro, ¿y has notado que se te adelanten los síntomas? Pues sí. Maribel. A mí antes era como por mediados de marzo, por ahí cuando me ponía peor, y yo ya he empezado. ¿Y tú, José María? Yo tengo una moquera que estoy intentando aguantarla. Ah, o sea, que también... que también. Bueno, yo de momento me libro, ¿eh? Estoy aguantando. Muchísimas gracias a los dos por haberme acompañado esta mañana. Nos vamos a ir a Gibralfaro, que saben que allí están y han puesto en marcha ya esa repoblación de árboles en esa zona de la capital. Lo ha hecho el Ayuntamiento de Málaga y hoy nos va a contar todos los detalles. Ya lo han visto al principio, Rocío Carrascal, de la mano de la concejala responsable, de Penélope Gómez. Hola de nuevo, Rocío.
Hola de nuevo, Paula. Bueno, pues estamos en el Monte Gibralfaro, un lugar además que nos ha tenido preocupados los últimos meses. Bueno, pues que los árboles de aquí, bueno, pues el tema de la sequía del año pasado, más otra serie de situaciones, ha hecho, bueno, que los árboles se viesen bastante perjudicados. El ayuntamiento le pone remedio y arranca esta reforestación, que además arranca aquí en Gibralfaro y en el Morlaco, donde se van a plantar en total unos 9.000 árboles y arbustos, además de propios del clima mediterráneo. Penélope Gómez, concejala de Sostenibilidad Medioambiental, muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, qué entorno más maravilloso para quedar esta mañana. La verdad es que sí, que hace un día precioso y hoy podemos apreciar el gran pulmón que tenemos, es que está justo en el centro de la ciudad, es que no somos conscientes de la suerte que tenemos los malagueños de tener este gran pulmón que, como bien dices, pues desgraciadamente se había visto afectado por ese periodo tan largo de sequía que ha sufrido, bueno, pues las especies que había aquí más abundantes, que son los pinos, pues se vieran afectados por esa seca del pino, ese escarabajo oportunista que aprovechando esa debilidad del pino por estar más seco, esa escasez hídrica, pues ha aprovechado y ha debilitado pues tantas unidades, ¿no?, de estos pinos, que lo hemos tenido que quitar, pero rápidamente estamos haciendo estas labores de reforestación y, como dice, pues son 9.000 árboles ahora al comienzo de año, tanto en Gibralfaro unos 6.200, más de 6.200, y en el Morlaco el resto, y pues ya con especies autóctonas, con especies que nos dicen los especialistas que están más adaptados a nuestro clima, y además que hemos elegido distintas especies por si alguno también, cuando venga otro ciclo de sequía que vendrá, pues también está más desadaptado, y bueno, para que asegurarnos que se genere otra gran masa forestal aquí, que siga siendo el pulmón de nuestra ciudad. Eso es muy importante, sobre todo el hecho de que sean especies autóctonas, que en otras épocas no se tuvo en cuenta, y que tengan, bueno, pues esa posibilidad de arraigar bien aquí en el monte y de resistir sobre todo las inclemencias meteorológicas que estamos viendo además en los últimos años, que son numerosas. Efectivamente, que realmente es que hemos sufrido más de 6 años sin ninguna lluvia, entonces bastante bien han resistido. La verdad que al final pues no se ha perdido toda la masa forestal, pero sí se ha perdido en todas nuestras zonas forestales e incluso en los montes de Málaga, que estamos también coordinados con ellos. Entonces, bueno, ahora toca reforestar, después de hacer esa eliminación de esas especies que ya estaban perdidas, pues ahora toca reforestar, y en total esto es el comienzo de este contrato. Hemos hecho un acuerdo marco de 1 millón de euros para 4 años, y el primer contrato que sacamos, el primer basado que se llama dentro de este acuerdo marco, es este de reforestar en el Gibralfaro y en el Morlaco, pero vendrán más contratos. La idea es eso, gastarnos como unos 250.000 euros al año y llegar a repoblar con entre 20.000 y 30.000 árboles en 4 años. El plan es muy ambicioso, además comparado con el plan anterior aumenta la cuantía, y si no me equivoco son 27 zonas en total las que se van a cubrir, ¿no? Sí, son más de 20 y efectivamente casi 30 en todas las zonas donde vamos a actuar. Es importante la reforestación, como bien dice, además lo estamos viendo ahora mismo in situ, llevan desde primera hora de la mañana, ya se han cavado todos esos agujeros donde se están introduciendo las plantas, muchas de ellas ya están situadas. Entiendo que eso además después lleva un control para que estas plantas arraiguen bien. Por supuesto, el acuerdo marco que te he comentado lleva tanto la reforestación como la parte de riego y mantenimiento, sobre todo especialmente en el primer año, porque luego son especies autóctonas que resisten, que no necesitan riego una vez que han arraigado bien. Aparte de esto, estamos hablando de todas estas zonas de parques forestales. En las calles también se continúa con esa plantación de árboles, que además es muy reivindicada por los vecinos. Efectivamente, por eso tenemos ya más de 112.000 árboles inventariados solo en la zona urbana, quitando toda esta zona forestal que, como vemos, está al lado de la ciudad y que también reporta todos los beneficios de absorción de CO2, de disminución del efecto isla de calor, etcétera, y un largo etcétera. Pero efectivamente en la ciudad también vamos reverdeciendo y reblandeciendo todas las zonas donde podemos, o en aquellas zonas donde ya hay árboles, que también lo estuvimos contando, recuerda, de las zonas de confort climático. Hemos cambiado la manera de podar para generar más cobertura
cobertura vegetal, porque no se trata ya tanto del número de árboles, sino de ganar en cobertura vegetal, para ganar esos beneficios. Al final es una forma, como bien dices, pues de adaptarnos al cambio climático también desde Málaga, ¿no? Efectivamente, eso es una de las mejores medidas para mitigar los efectos, porque el cambio está, ¿no? Pero que nosotros tenemos que hacer una ciudad más resiliente, y la mejor manera de hacer nuestras calles más resilientes es apostando por el verde, sin lugar a dudas. Tenía aquí apuntado que desde 2017 Málaga ha pasado de 7,67 a 13,4 metros cuadrados de zona verde útil por habitante. ¿Cuál es el tope a llegar? ¿Hasta dónde quiere llegar el ayuntamiento? Al máximo posible. La Organización Mundial de la Salud, bueno, realmente hay muchas versiones, ¿no? Pero que siempre al principio recomendaba más de 10. Hay ciudades que ya se han catalogado como ciudad verde, como Valencia, pero que tiene 7. Nosotros veníamos de 7,7 más o menos y hemos casi duplicado en muy poquito años y vamos a por más. Nuestro objetivo es llegar a 20 y si podemos luego seguir mejorando, seguiremos mejorando, pero siempre vamos a seguir apostando por aumentar esa ratio de metro cuadrado útil, porque no toda la zona verde computa como zona verde útil, porque las medianas, las rotondas, eso no está cuantificado ni computado en esa ratio. Entonces vamos a seguir apostando pues con nuevos parques, el Parque Campamento Benítez que se va a terminar antes de verano, ahora se va a empezar a ejecutar el Fran Capra, el Corredor Verde del Guadalhorce, un largo etcétera. Siempre donde podamos actuar, también estamos reforestando y regenerando la zona del antiguo vertedero de los Asperones, que ahí también hay un gran pulmón verde, es decir, que siempre vamos de la mano de planeamiento, de urbanismo, para ir generando en nuestra ciudad pues esos corredores, esos grandes corredores de zonas verdes. Concejala Campamento Benítez, que ya aprovechando que lo ha nombrado, antes de verano, ¿tenemos fecha más o menos aproximada? Pues mayo más o menos, se espera que lo podamos abrir ya para el disfrute de todos los malagueños. Además muy esperado. Parte de este acuerdo va de la mano un poco con Diputación. El Ayuntamiento se ha llegado a un acuerdo con Diputación para actuar frente al decaimiento forestal. ¿Cómo se coordinan las dos instituciones a la hora de esa reforestación? Bueno, hemos hecho un convenio con ellos para poder usar los medios propios de la Diputación. Entonces, digamos que la financiación viene por parte del Ayuntamiento, pero mediante este convenio ellos ejecutan ese servicio, esa reforestación, en la parte de... Bueno, en todos los montes también. Para eso nos ha ayudado sobre todo para eliminar las especies afectadas por la seca del pino. Y este mecanismo lo va a usar la Diputación también con otros municipios para seguir en la zona de los montes de Málaga, que prácticamente es que los límites se confunden. Si no hacemos esa actuación también en nuestra zona perimetral, al final va a seguir afectando a nuestras zonas forestales. Entonces hay que actuar todos de la mano. Pues muchas gracias, concejala, por esta visita a esos trabajos de reforestación, y esperemos que dentro de unos meses ya podamos ver pues cómo esto ha agarrado, cómo los árboles y los arbustos empiezan ya también a crecer y cómo todo este parque forestal de Gibralfaro pues luce con la cara con la que tiene que lucir y la que hemos echado de menos durante mucho tiempo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, un placer. Bueno, pues la reforestación de Gibralfaro, en la que hoy hemos estado en directo y que nos sirve en este caso para irnos a la redacción, porque como siempre hacemos parada allí para ver en qué asuntos están trabajando nuestros compañeros de informativos. María José Vidal, buenas tardes. ¿Qué tal? Pues aquí estábamos disfrutando de ese paisaje que nos han brindado las compañeras Lorena y Rocío, menudos planazos que ha tenido la conexión, y de eso estábamos hablando precisamente, de eso y de otros asuntos que van a formar parte de nuestros informativos de la radio y de la televisión. Acabamos de conocer que el 25 de marzo se va a saber qué ciudad se convertirá en sede de la Autoridad Aduanera Europea. Lo acaba de publicar la Comisión Europea y es uno de los asuntos destacados. Vamos a aprovechar para recordar en qué posición está Málaga y cómo se ha ido desarrollando este proceso con el que Málaga aspira a convertirse en ciudad sede de este importante organismo europeo. Pendientes de esto y pendientes de un dato ya: las 12 denuncias que de momento ha recibido el teléfono que ha puesto en marcha el Ayuntamiento para evitar que los ciudadanos depositen los muebles usados en la calle. Nos ha explicado esta mañana Teresa Porra que son
12 las denuncias por depositar los muebles en el horario que no toca. Este es el total de llamadas que se ha recibido en el número de teléfono que estamos viendo en pantalla y es el que ha puesto en marcha el ayuntamiento. Teresa Porras ha hecho un llamamiento de nuevo a los ciudadanos para que se sumen a esta iniciativa que lo que pretende de alguna manera es contarnos lo caro que nos puede salir no respetar esta ordenanza. Las multas pueden llegar hasta los 750 euros. Es también noticia hoy que el Ministerio del Interior ha denegado la condición de víctima del terrorismo a Manuel José García Caparrós, el joven malagueño que falleció por un disparo de la Policía Militar durante la manifestación por la autonomía de Andalucía el 4 de diciembre de 1977. Es una reivindicación que hacían sus hermanas. Han pedido al Ministerio en numerosas ocasiones que se considere víctima de terrorismo. Es una cuestión que les permite poder contar con otras consideraciones, sobre todo económicas, en relación a la muerte de su hermano. Finalmente el Ministerio ha señalado que aunque el caso de Caparrós es un caso triste, marcado por unas condiciones políticas muy especiales, no cumple con las características de un caso de terrorismo y que por tanto no se puede considerar como tal. Hablaremos de esto por tanto y les daremos alguna pista más en relación a la huelga de los trabajadores del metro de Málaga. Comisiones Obreras ha informado ya de cuáles son las condiciones y de en qué estado está ahora mismo la negociación del comité con la empresa. Piden volver a sentarse porque la convocatoria está prevista en primera instancia para el 12 de marzo, hay otra convocatoria para el día 20 y porque no descartan, en caso de que no se llegue a un acuerdo, mantener las movilizaciones hasta la Semana Santa. Piden mejores condiciones económicas y laborales y una equiparación, dicen, progresiva de los puestos de trabajo inferiores con los de otras empresas similares a Metro Málaga. Por lo tanto, por aquí pasa la información. Hay muchos otros asuntos, Paula, en los que estamos trabajando, pero estos son algunos de los destacados. Bueno, pues asuntos de los que vamos a estar muy pendientes. Muchas gracias, María José Vidal, ya saben, y nos los van a contar los informativos a las 2 y a las 6 de la tarde y en la radio en el 97.4 de FM a partir de las 2 de la tarde. Nosotros un minuto a Publi, pero seguimos. Bueno, pues 12:50, faltan 10 minutos para la 1 de la tarde, seguimos en directo, están viendo Málaga aquí ahora, saben que somos el magazín de la televisión municipal y les adelantaba yo al principio del programa que hoy vamos a recibir a Miriam González Durante, es abogada especializada en comercio internacional y además en 2023 fundó España Mejor, que es una organización sin ánimo de lucro cuyo objetivo es dinamizar la sociedad civil. Además está casada con Nick Clegg, que es ex viceprimer ministro británico. Bienvenida, Miriam. Gracias. Un lujo tenerla aquí. El lujo es mío. Además estar está con de vosotros. visita en Málaga. ¿Qué Sí. la trae a Málaga? Pues mira, ver a los voluntarios que tenemos aquí en España Mejor y escuchar, sobre todo escuchar, pues cuáles son las preocupaciones, ¿no?, de la gente en Málaga, que es lo que intentamos hacer en España Mejor, es proponer soluciones a esas preocupaciones. Porque ¿cómo ve Miriam González la situación de España a día de hoy? Pues la veo con preocupación, ¿no? Yo creo que tenemos un sistema político que permite muchos abusos de poder. Llevamos ya casi 4 décadas, que es como repetir la misma película, y mientras tanto pues nos están dando soluciones a problemas diarios, ¿no?, de los ciudadanos, con el agravante de que ahora es una época en la que hay que tener estrategia para podernos enganchar a la siguiente fase económica y ese trabajo no se está haciendo. Eso se junta con una crisis generalizada de la democracia, tanto en Europa como internacional, no solo en nuestro país, y la verdad es que uno tiene preocupación. Sí. ¿Cómo ve la polarización en el país y sobre todo en la política desde fuera? Pues también con esa preocupación, y sobre todo veo una polarización política que es mucho mayor que la polarización de la sociedad. Yo creo que si los partidos políticos decidiesen hacer una huelga de manos caídas durante una semana, estoy segura de que muchos de los ciudadanos seríamos capaces de ponernos de acuerdo en algo que a mí me parece que es fundamental, que es que, bueno, esas etiquetas ideológicas tan estrictas, ¿no?, que esto era como del siglo XX, pero si es que ahora a muchos de nosotros es como deja un poquito de lado tu ideología y empieza aquí a dar soluciones
pragmáticas, ¿no? Y con todo este contexto, ¿qué papel ocupa España Mejor? Pues lo que estamos intentando hacer en España Mejor es, y llevamos ya 3 años haciéndolo, ¿no?, es crear un espacio al lado de los partidos políticos donde gente que o no tiene etiqueta porque no se encuentra cómoda en esos corsés tan rígidos en los que se han convertido los partidos políticos en nuestro país, claro, o tiene una etiqueta y quiere relacionarse con otros y otras etiquetas, que tampoco es tan evidente cómo lo puedes hacer ahora con esa polarización, pues que lo puedan hacer y puedan interactuar e ir haciendo propuestas de políticas públicas y que ahí se pueda aportar, ¿no?, a por dónde tiene que ir el país, ¿no? Y a pesar de ser un movimiento de la sociedad, parece un partido político, se parece bastante a un partido político. Bueno, se parece en tanto en cuanto las propuestas son de políticas públicas. España Mejor no es un partido político, sí que es cierto que yo en paralelo, un poco por la frustración de ese trabajo de 3 años donde se ve que quizá pueden moverse un poquito en la parte económica y social, pero en la parte de la limpieza del sistema, que a mí es lo que más me preocupa porque me parece que es la piedra angular. Lo que hace falta en España es que los políticos den un paso atrás en todo ese enorme poder político que tienen, pues ahí no se mueven nada, nada, nada. Y ahí es donde yo personalmente, pero esto es paralelo a España Mejor, no es una evolución ni nada, estoy montando una opción política. Sí. ¿Que estará en el centro, a la derecha, a la izquierda? Pues yo no soy muy partidaria de esas etiquetas, porque me parece que además, si es que está muy claro que en este segundo cuarto del siglo XXI eso ya no está no se sabe muy bien qué es lo que significa cada uno, ¿no? Pero sí que creo que tiene que ser algo transversal en el que mucha gente está dispuesta a dejar un poquito sus ideologías un poquito de lado, ¿no? Y decir, venga, vamos a ponernos a hacer 2 cosas, limpiar y modernizar, limpiar y modernizar. Y escuchándola parece tan fácil, pero me da la sensación de que no lo va a ser en la práctica. Bueno, lo que lo hace difícil es ese rechazo enorme por parte de los partidos políticos a ceder poder o ponerse límites a su poder. Nosotros en España Mejor pusimos desde hace ya mucho tiempo sobre la mesa un código ético de gobierno con 99 medidas que son de cajón, rutinarias en muchísimos otros países. Pues el que tengas que limitar el número de asesores, el que los asesores tengas que poder ver su currículum, a ver si de verdad lo que se les pide pues pueden cumplir con ellos por su formación, el que todos los nombramientos que se hacen en la administración sean por mérito y capacidad, el que no puedas mentir deliberadamente en el Parlamento, que es que vamos, eso cualquiera en nuestros trabajos nos pillan y estamos fuera del trabajo, ¿no? Oye, pues es que no ha reaccionado ni uno solo de los partidos políticos con representación parlamentaria. Nos hemos ido por toda España haciendo un código, una ruta del código ético, viendo comunidades autónomas, es que no se mueve ninguno, nada, nada, nada. Y mira qué curioso, que están polarizados en todo, pero en lo único que no están polarizados es en no mover ni un milímetro, ¿no?, el poder que ellos tienen. ¿Y esto por qué pasa? Pues yo creo que se han acostumbrado, ¿no?, en un sistema que quizá por razones históricas tuvo sentido en ese momento, ¿no? Durante la transición es como vamos a poner mucho poder en pocas manos, porque lo importante era que no descarrilara, ¿no? Ahora que estamos hablando tanto de la transición estos días. Pero claro, eso se suponía que tenían que ir marcha atrás después. En vez de hacer eso de ir marcha atrás, han ido hacia adelante y es que lo han copado todo. O sea, límite que les pones al poder, límite que destrozan, ¿no? Y hay una sensación de hartazgo generalizado por parte de la ciudadanía, que a mí me parece que es muy preocupante si eso dejamos, sobre todo a las nuevas generaciones, que eso desencadene a cuestionar el sistema democrático. No hay que cuestionar la democracia, lo que hay que cuestionar son la manera en la que han pervertido el sistema democrático, ¿no? Claro, el problema es cómo cambiar el sistema si el sistema ahora mismo está en sus manos. Pues precisamente por eso, ¿no? Vamos, yo me he pasado 3 años diciendo, pero ¿no veis que esto hay que hacer, que tenéis que dar un paso atrás, que si no os vais a cargar el sistema? Pues si no hacen caso así y hay que montarles una opción política para poderles condicionar, pues los que estemos dispuestos a hacerlo habrá que hacerlo, ¿no? Desde luego no se puede ir ya marcha atrás. O sea, creo que hemos llegado ya a un punto en el que un montón de gente de la ciudadanía está a punto de pasar a otra cosa mucho más grave, ¿no? Y eso es intolerable, ¿no? Los derechos y las libertades que han costado tantísimo en este país hay que preservarlos. Y además, no sé si estará de acuerdo, pero tenemos la sensación, los ciudadanos en general, de que tenemos muchos problemas, pero el gobierno no se dedica a solucionar nuestros problemas, ¿no? Se dedica a otras cosas. Bueno, llevamos con esa situación durante muchísimo tiempo, ¿no? Uno de los grandes problemas que tenemos, sobre todo en los servicios públicos, en mantener la calidad de los servicios públicos, en políticas básicas como la política de vivienda,
es que hay mucha gente que sabe de esto en el país, que tiene buenísimas ideas y que además las puede poner en práctica, pero te han puesto una capa de grasa enorme por encima que es toda de denominación política, y entonces pues tienes, para energía tienes a una persona que es registradora de la propiedad, para universidades tienes a un gurú de teatro, pues este tipo de cosas no es normal que nos estén ocurriendo, ¿no? ¿Para cuándo esa opción política? ¿Cuándo la vamos a conocer? ¿Cuándo Antes se va a de las materializar? elecciones. Bueno, elecciones que son en 2027. Ay, pues no lo sabe nadie. Ay, pues no lo sabe nadie. Bueno, pues estaremos muy pendientes. Miriam González, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Ha sido un placer. Estaremos pendientes. Mil gracias. Gracias a vosotros. Nosotros vamos a continuar, y les decía yo también al principio del programa que hoy vamos a hablar de IBIMA. Tenemos nuestra sección y ya tenemos aquí sentados a nuestros invitados de esta mañana. En este caso son Jesús Jiménez y Gema Gómez. Bienvenidos los dos. Buenos días. Buenas tardes. Ellos trabajan en el grupo de medicina materno-fetal que tiene el IBIMA. ¿Qué es el grupo materno-fetal del IBIMA? Los que tenemos la suerte de dedicarnos a esta profesión y los que tenemos la suerte de trabajar con la mujer y trabajar en la mujer en ese momento especial que es la gestación, ¿vale? Es apasionante poder ayudar a las madres en las situaciones normales y luego en las situaciones críticas donde hay un problema tanto del bebé como de la mamá. Y en eso abre un campo inmenso de estudio, de acompañamiento y de desafío a la hora de encontrar respuestas a aquellas situaciones complicadas de nuestras pacientes. ¿Y qué trabajos tiene concretos, por ejemplo, este grupo? Pues tenemos muchos, pero como el tiempo es oro, vamos a circunscribirnos en dos. Venga. Entonces vamos a hablar, mi compañera Gema va a hablarnos de un trabajo muy interesante que estamos haciendo en lo que se refiere a la lactancia y su protección neuroinmunológica. Inmunomilk, ¿no? Inmunomilk, y yo voy a hablar de uno nuevo que tenemos que lo hemos llamado el CIR NeuroApp. Y entonces, bueno, pues ahora te planteo la dudita para luego ya contártelo, ¿vale? Venga, pues empecemos con Inmunomilk, ¿no? Venga, ¿en qué consiste Inmunomilk? Bueno, el proyecto Inmunomilk tiene como su objetivo principal el estudio de cómo el entorno metabólico que tienen madres con obesidad y diabetes gestacional puede alterar la composición de la leche materna, sobre todo en lo referente a factor inmunológico y células del sistema inmune. Con lo tanto, queremos ver que esta composición alterada, qué impacto tiene en la descendencia, y para ello también hemos decidido formar dos grupos de madres. A una se le dará un aporte extra de omega 3 y a otras no, que será el grupo placebo, para así poder evaluar cómo este omega 3 es capaz de cambiar esta leche materna modulándola y viendo qué efecto puede tener sobre la salud del bebé y cómo este responde frente a las infecciones. Porque ¿qué propiedades tiene la leche materna? Sí, la leche materna tiene muchísimas propiedades. Sobre todo se conoce muy bien que para el bebé le protege fundamentalmente frente a infecciones, ya que su sistema inmune es inmaduro todavía. Pero también tiene grandes efectos sobre las madres, como por ejemplo, es que es un poco loco, pero la leche materna es capaz de proteger a las madres frente a cáncer incluso de ovario y de útero. Fíjate, hablábamos o planteábamos las pautas de estudio que se van a llevar a cabo dentro de este estudio Inmunomilk. ¿De momento en qué fase está? Actualmente hemos concluido la etapa de reclutamiento con 60 madres voluntarias, pero sí que es verdad que estamos inmersos en todo el tema experimental a fondo y analizando resultados y demás, pero sí que necesitamos alguna que otra muestra puntual para determinados experimentos. Por lo tanto, aunque ya hemos terminado el reclutamiento con omega 3, sí que seguimos recogiendo muestras de leche en el hospital, sobre todo de madres que vayan a dar a luz en las próximas semanas. Y todo esto para cotejar, ¿no? Unas leches con otras, entiendo, Sí. ¿no? Y ver definitivamente qué resultados esperáis encontrar. Complicado decirte un resultado clave, pero sí que creemos que esta leche materna le puede aportar al bebé un aporte extra del sistema de inmunidad, sobre todo ya que al compararlo, por ejemplo, con leche de fórmula, esta leche de fórmula no tiene, por ejemplo, las células vivas de este sistema inmune. Claro. Y eso sí que lo recibiría el bebé. Directamente, ¿no?
Oye, pues conclusiones muy interesantes. Respecto al otro proyecto. Muy bien, pues con el estudio que nosotros hemos llamado el CIR NeuroApp, contempla primero, una patología muy frecuente o relativamente frecuente, o que en centros tan especializados como el materno-infantil, que es un gran centro de colección de patología, son mamás en las cuales observamos que hay un retraso del crecimiento. Porque ese bebé dentro de la madre se está desarrollando de forma insuficiente. Estos bebés queremos coger su sangre de cordón, ver si hay una serie de biomarcadores que pueden justificar, darnos la explicación o ver cuál va a ser el neurodesarrollo de estos niños, y a su vez implementar el uso de una apps, entrenar a los papás que quieran participar de forma en el estudio, y vayan reportándonos cuáles son las características del desarrollo de su bebé, la movilidad, es decir, todos esos aspectos, para a posteriori, una vez obtenidos los resultados, evaluarlos con la información aportada por los padres y ver si podemos alcanzar una serie de valores predictores, tanto desde el punto de vista analítico, que pudieran darnos la explicación de cuál va a ser, a pronosticar a futuro, el desarrollo de estos niños. Estamos en una fase muy inicial, todavía nos van a poner un tríptico, estamos reclutando todavía parejas y que estén dispuestos a ello para coger su sangre de cordón, y luego vamos a hacer también un grupo de gestantes normales, sin trastorno, y ver qué correlación hay, qué diferencia vamos a encontrar. Lo que queremos encontrar es hallar unos resultados que sean predictores de aquellos niños con retardo del crecimiento intrauterino, que nos hagan establecer o implementar una serie de pautas, tanto de acompañamiento psicológico, neuroestimulación y tal, que pudieran prevenir esos déficits potenciales que pueda haber en los bebés. Sí, claro. Y ese es nuestro segundo apasionante. No te voy a contar más, que tenemos mucho más, pero tenemos muchas líneas de trabajo. Bueno, solo un puntito. Estas son muy interesantes. Solo un puntito. Las mamás que han tenido un embarazo con trastorno del crecimiento, las mamás que han tenido una preeclampsia durante el embarazo, las mamás que diabetes gestacional, sospechamos que cuando tienen en torno a las 50 en el periodo perimenopáusico, ¿por qué pueden tener más riesgo de enfermedad cardiovascular? Y esa es otra línea de trabajo apasionante que tenemos encima de la mesa, y que en otro momento te contaremos con más detalle. Es muy interesante, claro, establecer al final relaciones, ¿no?, entre lo que pasa, por ejemplo, en este caso, intraútero, y que luego puede justificar determinadas patologías. No sé si queréis contarme algo más. Yo estoy aquí entregada, a vosotros. Lógicamente, en la sección de IBIMA. A más, nuestro grupo de trabajo, que hay que decir que estamos médicos clínicos y investigadores básicos. Unos son médicos y otros son biólogos o tal, porque claro, hay que compaginar. El clínico observa, ve, se lo cuenta al básico, y entre los dos decidimos cuál es la línea de investigación. Ese es nuestro modus vivendi de trabajo, por eso el grupo es multidisciplinar. Y aunque estemos aquí dos, lógicamente hay un montón de clínicos en los dos grandes hospitales de la ciudad, ¿vale?, de los departamentos de ginecología y tal, y luego, lógicamente, del área de IBIMA de investigación. ¿Cuántos sois? Pues se sabe, exactamente, sí, me parece que éramos 10 y tantos. Bueno, ¿y cuántas líneas de investigación lleváis a cabo a día de hoy? Cinco líneas básicas tenemos: una de diagnóstico y terapias prenatales, es decir, las malformaciones intraútero que tenemos tienen marcadores biológicos, eso tiene correlación morfológica, eso tiene correlación analítica y genética, una línea de trabajo. La segunda es todos los embarazos de alto riesgo, ¿qué pronóstico tienen estos niños? Y trabajamos de forma clínica en encontrar los factores pronósticos de las patologías que tenemos. Y luego aquí, uniendo las mamás que han tenido esta patología, ¿qué les va a pasar a ellas cuando estén en su periodo perimenopáusico? Apasionante segunda línea. Luego, claro, en el mundo de la genómica, como estamos, medicina personalizada. Tú y yo somos diferentes, no independientemente por el sexo, pero que tú, con respecto a Gemma, genéticamente también vais a tener una respuesta diferenciada ante la enfermedad. Medicina personalizada, ¿vale? Y a más, pues claro, lógicamente, en el boom del diagnóstico y la prevención del cáncer genital, ¿por qué las mujeres que en el cáncer de cervix unas tienen enfermedad in situ y desarrollan enfermedad y otras no? La genómica nos dice, han integrado el virus, no han integrado el virus. Como ves,
Bueno, un abanico de Como ves, posibilidades. tenemos, es decir, las mujeres, ya he dicho, trabajar con mujeres es maravilloso, pero es un campo inabordable. Cuando se plantea un estudio, ¿cuánto se tarda en conseguir los resultados? Es decir, ¿pasa mucho tiempo desde que se plantea una línea de estudio hasta que al final tenemos esos resultados? Pues básicamente se suelen tardar años en encontrar, porque los estudios preliminares, luego tenemos índices de riesgo y luego hay que comprobar, y a veces con evaluación externa de esos resultados que nuestros estudios son reproducibles. Otro grupo de investigación puede reproducirlo, porque a veces que lo que yo tengo es un hallazgo ocasional, no. Entonces, generalmente los resultados hay datos preliminares que nos indican por dónde va nuestro cambio en nuestra práctica clínica, pero los resultados definitivos generalmente son en el paso de años. ¿Hacen falta más mujeres embarazadas para hacer un llamamiento? Yo trabajo en un centro donde tengo todos los partos de la medicina. O sea que ya tenemos bastante. Partos de la medicina pública en la ciudad de Málaga. Hemos pasado de 8, 10 a 20 y tantos partos y bien, el volumen es suficiente, y el tríptico que hemos puesto ahí va a la dirección por aquí. No sé si lo tenemos el tríptico para ponerlo y que se vea, ¿no? Porque yo creo que es un llamamiento para las parejas, ¿no? En este caso que vayan a tener... Es una invitación. Es una invitación para que participen, para que por ahí participen. Anda, por ahí está ya. Ese es. Bueno, pues hacemos ese llamamiento también a las parejas malagueñas que quieran participar en este estudio para ayudar también, ¿no? A seguir avanzando. Muchísimas gracias a los dos por haberme acompañado esta mañana. Es un lujo, siempre recibir a investigadores del IBIMA que saben que nos cuentan además las diferentes líneas de investigación en la que trabaja y que son muy variadas. Nosotros estamos llegando ya prácticamente al final del programa, pero saben que siempre antes de despedirnos nos gusta contarles algunas de las actividades que van a tener lugar en la ciudad en nuestra agenda cultural. Pues agenda cultural que nos lleva al final del programa. Hoy nos despedimos con Tu Otra Bonita, que actuará este sábado 28 de febrero en la Sala Trinchera. Con ellos les decimos hasta el viernes, porque saben que mañana hay pleno, con lo cual el viernes volveremos para hacer balance de todo lo que les hemos contado durante la semana, el viernes a las 11:30. Hasta el viernes.